evangelizando con la espada del Espíritu. Reflexionemos, hermanos, en la Sagrada Escritura. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo nosotros podemos quedar llenos del Espíritu Santo? Vamos a ver algunas formas que nos enseña la Sagrada Escritura. Vamos a ver primeramente en San Lucas capítulo 24, verso del 49 al 53. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Aquí encontramos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? Que les va a enviar el Espíritu Santo, que ya les había prometido el Padre. Y les dice que no se muevan de Jerusalén hasta que lo reciban, hasta que sean revestidos de la fuerza del Espíritu Santo. Y ellos se van, dice, a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que ellos permanecieron en oración. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 también nos dice que estaban en oración con María, la madre de Jesús, y los demás discípulos. Y fue cuando se hizo el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces aquí vemos, hermanos, lo primero, tenemos que orar, tenemos que permanecer en la oración para podernos llenar del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora en Hechos 4:29. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Al 31. Dice, y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Mientras tú manifiestas tu poder y das grandes golpes, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. Aquí, hermanos, vemos también a los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan, que habían sido encarcelados y azotados por los jefes de los sacerdotes, cuando salen les dicen a los demás apóstoles lo que les había sucedido. Y ellos comienzan a orar todos juntos. Y por eso dice, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la Biblia nos va enseñando la forma, la manera de cómo nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo? Por medio de la oración. Sin la oración no podemos quedar nosotros llenos del Espíritu Santo. Y mientras no recibamos el Espíritu Santo, no tenemos nosotros la autoridad de Jesús para ir a anunciar el Evangelio, para dar testimonio de Él. Por eso le dijo a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba, o sea, el Espíritu Santo. Ahora, hermanitos, vamos a ver también en Hechos 10, 42 al 44. Aquí vamos a escuchar también cómo el Espíritu Santo se hace presente en la comunidad. Vamos a ver aquí desde el 42, Hechos 10, 42. Dice, Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí encontramos, hermanos, a San Pedro predicándoles la palabra de Dios, a Cornelio y a todos los que estaban reunidos con él ahí en su casa. Toda su familia, todos sus amigos, todos sus empleados, todos. Y dice que todavía estaba hablando Pedro
cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos, teológicamente la Sagrada Escritura? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, vivimos meditando la palabra de Dios, y cuando también le creemos y la ponemos en práctica, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Así como lo hizo con esta gente, dice, solamente con aquellos que estaban escuchando la palabra de Dios. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos, hermanitos, otra enseñanza, otra forma, cómo nosotros podemos quedar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 19. Vamos a ver qué nos dice aquí también la palabra del Señor. En Efesios 5, del 19, del 18 al 19. ¿Qué dice San Pablo? Dice, no se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Palabra de Dios. Aquí escuchamos, hermanos, también otra enseñanza del Espíritu Santo. Dice San Pablo, no se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje. O sea, hermanos, todo lo que, cuando nos llenamos de todo lo que es el mundo, de la corriente del mundo, de las cosas del mundo, ¿cómo podemos nosotros llenarnos del Espíritu Santo? Estamos llenos de otros espíritus mundanos. Por eso San Pablo dice, no se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje. Y dice, más bien, llénense del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? Dice, intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, que vivamos en alabanza, en oración, con los salmos, con cánticos espirituales, no con cánticos mundanos, hermanos. Imagínense un servidor del Señor, un catequista, que no le para la música mundana en sus oídos, en su hogar, en su casa, en su trabajo, donde quiera. ¿Cómo va a estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a poder hacerse vida en él? ¿Cómo va a poder actuar en él? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, aquí tenemos, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Llénense del Espíritu Santo, intercambiando salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Ahora también vamos a escuchar en San Juan, capítulo 14, verso del 15, 14, del 15 al 16. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes, y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Palabra del Señor. Hermanos, aquí escuchamos otra vez lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué? Porque el mundo va siguiendo otro camino, hermanos, otros espíritus mundanos. Se está llenando de otros espíritus del mundo, vive lleno de otros espíritus. Y por eso no puede conocerlo. Por eso el Espíritu Santo no es para gente mundana. Si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de las cosas del mundo, no podemos llenarnos del Espíritu Santo. Aquí tenemos, hermanos, esta gran enseñanza para que si tú quieres llenarte del Espíritu Santo, ya sabes cómo nos lo está diciendo la Sagrada Escritura.